La razón que hacemos esta serie de World Mandate es porque hay una persona que nos está pidiendo o nos ha pedido, que es el mandato, World Mandate, un mandato global, nos ha pedido que demos un mensaje. Entonces, si ustedes estuvieron aquí por la serie que acabamos de terminar, que es la serie de Una Fe Audaz, hablamos o concluimos con la serie hablando acerca de que este mensaje de salvación es una persona y son las palabras de esa persona. Entonces, esa persona obviamente ejemplifica o presenta un estilo de vida que es Cristo, y lo que Cristo dijo es lo que debemos de dar. Entonces, así como pueden recibir mensajes en su teléfono donde el famoso Amber Alert, ¿saben de qué estoy hablando? Esas alertas donde hay un carro robado y cosas por el estilo. Así la iglesia ha sido comisionada también con un mensaje bien claro. Inclusive, en el tiempo que vamos a movernos ahorita, que es el tiempo donde se escribe la carta o el libro de los Hechos, es un tiempo en el cual porque no existían los medios sociales, no existía la tecnología, lo que hacían los reinos o los reyes es que comisionaban a una persona, y esa persona iba de pueblo en pueblo en pueblo dando un mensaje, y el mensaje era importante. Entonces, cuando la persona entraba, la persona representaba al originario de donde venía el mensaje, que en este caso sí el rey era una persona importante. Entonces venías de una persona importante y dabas un mensaje importante. Mañanas como estas, pienso yo, y no sé si estén de acuerdo conmigo, traen una relevancia muy grande en el mundo en que vivimos, porque el mensaje del evangelio que tiene que ser dado al mundo entero, hoy en día estamos en un contexto donde ese mensaje está siendo diluido, está siendo negado o está siendo percibido de una manera confusa. Por eso es que el libro de los Hechos, y aquí es donde quiero que abran sus Biblias, en el capítulo 10, versículo 42, establece bien claro cuál es ese mensaje. Y en los Hechos, el libro de los Hechos dice claramente que Él, ¿quién? El Rey, ¿quién? Cristo. Cristo nos ha mandado, ¿a qué cosa? Nos ha mandado a llevar este mensaje a través de la predicación. Y nos ha mandado a que prediquemos al mundo, al pueblo, a la gente, a que completamente establezcamos un testimonio. Entonces nos manda a hablar, nos manda a predicar, que demos este testimonio, y el testimonio es bien claro. El testimonio es claro porque este testimonio establece que ya ha sido nombrado ¿de parte de quién? De parte de Dios, como Él la persona que nos ha mandado, sea Él el juez de vivos y de muertos. Ahora, una vez más, este mensaje es difícil de presentar o de procesar si esta mañana tú estuvieras levantándote o te hubieras levantado esta mañana a la realidad de varias familias que despertaron o tuvieron que encarar o están encarando la tragedia en Inglaterra. ¿Han visto las noticias? Ataques terroristas. Entonces, de tal manera que cuando te encuentras con un momento caótico, un momento de desesperación, un momento nunca antes vivido, nunca antes previsto, momentos en los cuales no hay explicación humana, y especialmente esto, momentos o experiencias que son irreversibles, porque las vidas de estas personas que trágicamente fallecieron anoche o antenoche en Inglaterra, porque van adelante en hora, son experiencias que no van a regresar. Y aquí está el punto. El punto es de que cuando pasas por una experiencia como esa, cuando un país como Inglaterra pasa con una experiencia como esta, esto lo hemos dicho anteriormente, que la guerra del terrorismo, porque está comprobado que fueron ataques terroristas, la guerra del terrorismo en nuestro mundo, el reto o la tragedia no es lo que pasó en Inglaterra, y por lo que vemos va a seguir sucediendo alrededor del mundo. La tragedia, y aquí es donde está la importancia del mensaje, que esté bien claro, la tragedia es que estas naciones, incluyendo nuestra hermosa nación de Estados Unidos, incluyendo nuestros países en Latinoamérica, yo podría argumentar, especialmente los europeos, la tragedia es que estos países se han convertido o están siendo dirigidos por hombres y mujeres que son completamente de una mentalidad y de un sentir secular. ¿Qué implica ello? Que su trasfondo y su perspectiva de la vida, que la manera en que toman decisiones, la manera en que conducen sus propias vidas, no tiene nada que ver con un contexto o parámetros de la vida, de una vida religiosa. Ya no hablemos de cristianismo, simplemente religiosa. ¿Me explico?
Entonces, estos líderes que están gobernando las naciones, Inglaterra no es excepción, porque ustedes observen la historia o vean las noticias en cómo la iglesia anglicana, que es la iglesia de Inglaterra, cómo ha sido transformada completamente y está por ser disipada de la nación realmente. Son países que ya no abrazan religión, de tal manera que esos ataques terroristas, lo que ellos no saben o lo que no quieren admitir o lo que no quieren establecer, que son temas ¿cómo se dice? Son temas en un momento dado donde hay división en la perspectiva, es que esta cuestión del terrorismo en nuestro mundo es un problema teológico. Porque el movimiento del Islam o el movimiento de ISIS, su fuerza de movimiento o su razón o su motor de arranque es literalmente su perspectiva de quién es Dios para ellos o su Dios. ¿Sí me explico? Entonces, si tú eres una nación o un gobernante que no crees en Dios o no abrazas a Dios, es obvio, es bastante obvio que estás hablando de dos idiomas completamente diferentes, porque esta fuerza imparable que parece ser el Islam, que está arrasando a través del mundo, ellos, su motor de arranque es lo que estas naciones no creen, que es en Dios. ¿Sí captamos la disyuntiva? Entonces, a raíz de ello, por favor escuchen esto, a raíz de ello, el libro de los Hechos lo que nos va a ayudar a hacer por los próximos 3 meses, que es lo que vamos a hacer por 3 meses, es que nos va a ayudar a entender de que el gobierno y la iglesia, gobierno porque ahorita estamos hablando de Inglaterra, el gobierno de los países y la iglesia de Cristo no son, en inglés es la palabra afterthought, que no son accidentes o no son organizaciones o organismos que simplemente son el plan B para la vida del ser humano. Y menciono esto porque la perspectiva bíblica del gobierno es esta: el gobierno existe principalmente para la preservación de la vida del ser humano. El gobierno existe en lo que llamamos el law enforcement, la cuestión de la espada, de la defensa. Entonces, cuando tenemos una nación como Estados Unidos y tenemos la gran bendición de tener una de las mejores o la mejor sistema de armamentos o de militares o lo que llamamos law enforcement, es una bendición de parte de Dios, que su función es proteger la santidad, la preservación de la vida. Pero en momentos como estos que estamos discutiendo ahorita y que estamos hablando de Inglaterra, al parecer se ven imposibilitados porque no saben ni por dónde ni cómo. Y otra vez, el motor de arranque de estas culturas musulmanas es teológico. Y si eres una nación que no cree en cuestiones religiosas, estás en una disyuntiva bastante grande. Entonces, en momentos como estos, el gobierno se ve como un afterthought, se ve como algo que es el plan B, como que hay que reestructurar y saber qué hacer con ellos. La otra cosa, y aquí es donde vamos, es que en la cultura en que vivimos, como esto se ha perdido muchas de las veces y nos sentimos sobreabrumados con lo que está sucediendo, vemos a la iglesia, nuestros hijos o nuestros nietos ven a la iglesia como si fuera un plan B en la vida. En otras palabras, la iglesia sí, pero cuando pueda o cuando tenga tiempo. La iglesia sí, pero cuando necesite de la iglesia. ¿Sí me explico? Dios, no soy ateo, creo en Dios o creo en alguien que yo sé que gobierna el mundo, pero el entablar esto y reconocer que Él ha comisionado a Jesús como el juez de vivos y muertos, es realmente difícil para mí procesar esto. Inclusive como iglesia hemos tratado de comunicar este mandato bien claro, y por eso quiero recordarles lo que hemos hecho, porque aquí ven las fotos de los jóvenes y me encanta usar la palabra jóvenes, porque a mis 40 y casi 45 años de edad le dobleteo la edad a todos los que están aquí, con excepción de los papás de los que están aquí, ¿okay? Los papás son de mi edad, pero los hijos son la edad de mis hijos, la edad de muchos de nuestros hijos. Entonces, pensar en la generación joven es importante, porque esas son las fotos de las oraciones o de las personas que hemos comisionado para ir a las naciones. Nada más en el mes de mayo. Viene otro grupo que está por salir también y que están por ir a México, a Alemania, diferentes partes, pero como iglesia hemos hecho un esfuerzo bien grande en establecer de que Dios nos ha mandado como iglesia. ¿A qué cosa? Nos ha mandado eso es lo que están haciendo estos muchachos. Están predicando y están dando ¿qué cosa? De tal manera que su verano, que todos ellos sin excepción son estudiantes, el verano es para que estuvieran ¿qué? Veraneando, porque es lo que hacen en el verano, ¿verdad? Veraneas. No escuela, es el tiempo de descansar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están trabajando.
están dando testimonio, están comunicando de que hay un juez que está instituido por Dios y que va a juzgar vivos y muertos. Entonces, esta mañana lo que quiero recordarles es simplemente como iglesia lo estamos haciendo. Y queremos traer este mandato global como algo real y genuino. Inclusive, por eso es que ustedes en su boletín que le dan, si ustedes observan en la página de adentro, en la página de la derecha por dentro, al final de la página, ustedes van a ver el reporte financiero que tenemos semana tras semana. Por la generosidad de ustedes y la disciplina de ustedes como iglesia en colaborar y en dar económicamente es que esto se lleva a cabo. ¿Sí captamos eso? O sea, porque los papás de ellos están aportando, porque los muchachos se prepararon económicamente para hacer esto. En otras palabras, esto es algo que tiene intencionalidad y por eso como iglesia es algo que nos emociona hacer, porque como iglesia les puedo decir que es atractivo vivir o colaborar o servir con gente que es dadivosa, que es generosa. Lo opuesto es exactamente igual. Es muy difícil y es bastante pesado colaborar o servir con gente que es egocéntrica, que piensa nada más en ello. Entonces, la cuestión de las finanzas es una de las maneras más tangibles para nosotros proclamar y decir abiertamente que el Señor, que en este caso Dios, okay guys, it's not working. Ok, ahí estamos. En este caso, Dios nos está permitiendo predicar a través de nuestras contribuciones, a través de nuestra generosidad, y nos da la oportunidad de dar testimonio, porque ustedes y yo sabemos, en cuestión de nuestras finanzas, ¿sí? En cuestión de estos jóvenes dando de sus vidas, estamos diciendo abiertamente que el Señor no solamente me provee trabajo, el Señor no solamente me provee las fuerzas para trabajar, el Señor no solamente me provee un salario, pero al momento de cómo administro ese ingreso, estoy dando el testimonio de que Él es el que va a juzgar vivos y muertos, que es el mensaje que estamos proclamando esta mañana. La pregunta ahora viene, y aquí es lo que quiero que pensemos por un momento, y aquí en sus hojitas para que vean esto. La pregunta es, ¿qué reflejo o qué impacto tiene este mensaje en la vida de nosotros? Porque observen esto, vean lo que dice la palabra de Dios. Y aquí esto es algo que no está en sus hojitas, pero quiero leerlos porque el libro de Romanos habla de esto. Dice Romanos, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Es la pregunta. En otras palabras, si tenemos este mensaje, la pregunta es cómo el mundo va a invocar a alguien en el cual no han creído, y cómo es que ahora van a creer en aquel del quien no han oído. Y es por eso que el apóstol Pablo pregunta y dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les, qué cosa? Quien les predique. En otras palabras, cuando pienso en la vida de nuestros jóvenes, cuando pienso en la vida de esas familias que están literalmente yendo constantemente, sí, son personas que están yendo porque la iglesia los comisiona, porque la iglesia es la agencia o es el organismo que existe para dar, así como el gobierno existe para defender a las ciudades, a los países de los ataques. Es la iglesia que fue comisionada en Mateo capítulo 16, donde dice que ni las puertas del infierno prevalecerán ¿contra quién? Contra ella. Entonces, observen lo que está sucediendo. Estos jóvenes al ir son los que están respondiendo estas preguntas. Porque la pregunta es, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si nadie les ha predicado? De tal manera que termina así Pablo diciendo esto. ¿Y quién les va a predicar si no han sido, qué cosa? Enviados. Y termina diciendo esto. Que hermosos o hermoso es recibir. ¿A quién? Al mensajero. Es hermoso recibir a aquellos que responden a este llamado y que traen el evangelio o las buenas nuevas. Este evangelio crea una transformación en la vida de la iglesia en el libro de los Hechos, que es donde estamos. En el libro de los Hechos, que después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, ¿sí? Estos 4 libros o 4 tratados son como los tratados de evangelísticos, ¿sí? Estos 4 terminan o concluyen con la crucifixión y resurrección de Jesús. Este libro de Hechos, que es el 5º del Nuevo Testamento, que es donde estamos, inicia con lo que estos terminan. Inicia con la ascensión. Jesús yendo a el Padre. Para el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero que piensen es lo siguiente. Esa transformación de este evangelio es algo que primeramente se encarna o se inicia en uno. Inicia en la persona. Y estos jóvenes que estoy presentándoles o recordándoles, que ahorita están literalmente en muchas partes de Estados Unidos y del mundo, son aquellos que han experimentado lo que la iglesia experimentó en el primer siglo. Si en el primer siglo la iglesia experimentó esto, la iglesia experimentó que se movieron de un nacionalismo judío, donde la iglesia literalmente, esos judíos creían que la salvación era nada más para ellos.
Entonces ellos entendieron y tuvieron que entender que del nacionalismo, lo cual es importante y qué bueno que eran judíos, porque del judaísmo es donde va a venir la promesa cumplida dada a Abraham miles de años atrás, a través de esta nación formada. Étnicamente hablando, geográficamente hablando es importante, pero es como todo. Esta nación judía era simplemente un vehículo para algo más grande, que era ¿qué cosa? Las naciones. Entonces, por mucho tiempo ellos mantenían un nacionalismo, y cuando entra esta transformación del evangelio es que la perspectiva cambia de nacionalismo ahora a una globalización. La otra cosa que sucede es que de una vida de individualismo ahora entienden que el evangelio o la plenitud en Cristo o este mensaje de las buenas nuevas no se puede vivir de una manera individual. Se tiene que experimentar de una manera personal, porque solamente tú puedes entablar ese diálogo y aceptar a Cristo, pedir perdón por tus pecados, recibir el regalo de la vida eterna. Pero en el momento en que eres transformado, en el momento en que eres receptor o el destinatario de ese evangelio, el producto, lo que sucede es vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque el mandato es global, y eso implica que si el mandato es global y las naciones son muchas y son billones de personas que literalmente existen en este mundo, es imposible que una persona haga esto solo. Véame tantito. A menos que la persona cometa el error de pensar que la salvación es como pensaban ellos, es cuestión de VIP, de que me hace a mí. Si la iglesia no tiene cuidado, la iglesia va a comunicar esto: mientras nosotros vayamos al cielo, haya aire acondicionado y tengamos pantallas en la plataforma, el resto del mundo literalmente se pueden ir al infierno. No nos interesa, porque si en mi mano hay dinero, si en mi casa hay un carro o tengo un techo, es para mi consumo, para mi beneficio, para mi placer. ¿Sí captamos lo que estoy diciendo? De tal manera que la iglesia va a tener que entender que lo que tenemos o lo que Dios nos ha depositado, sea tiempo, juventud, recursos, hijos, salud, no es simplemente para mí. Por eso al principio de la escritura nos enseña que el papel del hombre es ser administrador o mayordomo, y que ya lo leímos a través de Hechos, de que este juez ha sido puesto por Dios para juzgar ¿a quién? Vivos y... Entonces, de todo lo que tenemos, sí, entendamos que el Señor nos ha hecho, dice Pedro, escribiendo en una de sus cartas, dice que somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio. ¿Pero por qué somos eso? Dice Pedro, para que anunciemos las verdades. ¿Sí explico? Entonces, esta cuestión de ser un pueblo escogido, de ser una nación santa, sí lo somos, y somos un pueblo especial, pero nos hace especial por la misión que se nos ha dado. No se nos hace especial porque simplemente somos especiales. Nos hace especial porque de ser personas como el asador, no es asadón, perdón. El asador es donde hicieron la carne anoche. De ese no, estoy hablando del asadón, el que usamos para simplemente traer cosas para mí, de ese individualismo. Ahora nos convertimos en personas que constantemente estamos dando. Y la iglesia en el primer siglo, en el libro de los Hechos, la iglesia, es interesante esto, porque no tengo el tiempo obviamente aquí para hablar en detalle esto, pero se va a llevar como unos 300 años. Este país no tiene ni 300 años de vida, pero imagínense lo que tiene este país de existencia, es lo que se va a llevar aproximadamente para formular las doctrinas básicas del cristianismo. En otras palabras, los primeros 150, 200, 300 años del cristianismo, recién Jesús sube al cielo, el Espíritu desciende, hay una confusión grandísima doctrinalmente. Véanme atento, el punto es este. El punto es que la iglesia de Cristo en este tiempo no es conocida principalmente por su doctrina. No es porque ellos decían, la iglesia y el Espíritu Santo y la Biblia, y ¿sí me explico? Esas cosas no están formuladas, estaban en eso. La iglesia es conocida principalmente en este tiempo, no por lo que creían, porque todavía no sabían exactamente todas las doctrinas. Eran conocidos por su generosidad, porque fue este grupo de hombres y mujeres que de una manera clandestina o secreta, porque era ilegal ser cristiano, es que cuidaban del huérfano y de la viuda y del pobre. El que había sido expatriado, ellos los tomaban.
Entonces, ¿será posible que se ha hecho el plan se ha llevado a la inversa, donde ahora la iglesia tristemente es conocida por sus doctrinas, pero por su ausencia es que nos conocen en el mundo? Porque vemos situaciones como las de Inglaterra, lo que acaba de suceder, y ¿qué es lo que decimos? Mientras no nos pase a nosotros, que Dios les bendiga. Nada más con que oremos por ellos, bueno, me explico, pero no hacemos absolutamente nada y nuestro corazón sigue pensando de una manera individual en lugar de una manera colectiva. Otra de las evidencias que suceden, y aquí esta es la que me impactó más, porque pensar en esto, porque acabamos de terminar la serie de una fe audaz. Y si ustedes recuerdan, estudiamos el capítulo 14, capítulo 15 del cuarto evangelio de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudiamos Juan, ¿sí? Y Juan narra esa experiencia de lo que es el aposento alto. Y el aposento alto es donde Jesús tiene la cena, celebra la Pascua, la salida de Egipto hacia la tierra prometida en aquel tiempo a través de Moisés. Y Jesús está celebrando esa Pascua. Y recuérdense la historia, es ahí donde él parte el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros va a ser mutilado o partido. Y luego él toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ahí es donde está la Santa Cena. Esa es la experiencia de lo que hablamos hace por 2 meses y medio, donde él se ciñe una toalla y toma un contenedor con agua. ¿Y qué es lo que hace alrededor de la mesa? Él lava los pies de sus discípulos. Y de ahí es donde le dice a Judas, y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y sale Judas para hacer ¿qué? Para vender a Jesús. Y eventualmente Jesús sale con los discípulos hacia el huerto de Getsemaní. Ustedes saben la historia. Esa experiencia del aposento alto es la experiencia donde los discípulos van a mantener un temor muy grande, especialmente por lo que está por suceder. Cuando ven a Jesús crucificado, mutilado y eventualmente sepultado, los discípulos dicen: no solamente esto se acabó, pero el final es desastroso, porque si mataron a nuestro líder, ¿quién sigue? Y aquí es donde voy. Es interesante ver que este mandato global le caracteriza a la iglesia un poder increíble dado por el Espíritu Santo, donde la iglesia ahora está declarando que el reino de Dios, aun cuando las cosas no aparentan cambiar, está presente. El reino de Dios está aquí. Una vez más, el judío pensaba o creía que el reino de Dios iba a cambiar la cuestión étnica o geográfica, la cuestión de la opresión romana que saliera, y eso no sucede. Inclusive la situación empeora. Pero más sin embargo, en circunstancias caóticas, la iglesia predica este evangelio con un poder increíble, un poder que su enfoque está en la iglesia como vehículo de redención, no como en sí simplemente la iglesia siendo la redentora. La iglesia simplemente es un vehículo, por favor escuchen esto, que si la iglesia es un vehículo en el cual el evangelio es llevado a las naciones, el precio a pagar para que la iglesia lleve este poder es en la medida en que la iglesia se da hacia el mundo en el cual estamos. Véanme tantito. Porque el problema que hemos hecho hoy en día es que nos hemos conformado en traducir poder y unción simplemente con evitar doctrinas falsas. Y estoy a favor de no abrazar doctrinas falsas. Pero se los dije hace un momento. Los primeros 200 a 300 años de la vida de la iglesia en el libro de los Hechos no tienen las doctrinas completamente figuradas. Saben lo esencial, saben que hay un Mesías, un carpintero que fue puesto en un sepulcro y que de acuerdo a los profetas, él resucitó y en él hay vida eterna. Y no solamente eso, pero como lo dije un momento, ahora esta generación de hombres y mujeres, el poder no es simplemente doctrinal, no es simplemente que lo leyeron por ahí o que en un podcast alguien se los platicó, lo han experimentado ellos. De tal manera que aprenden lo que Abraham recibió y Abraham y sus descendientes olvidaron. Que el enfoque si era en ustedes como judíos, si eran ustedes de que ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero la razón que los hizo santos, especiales, ungidos, no es simplemente para que ustedes se aíslen del mundo, sino para que lleven a cabo el mandato global. Y entre paréntesis, este mandato global les va a costar la misma vida de ustedes. Donde Pablo, hablando a los corintios, a la iglesia en Corintio, ¿qué dice acerca de los macedonios? Hablando de la cuestión financiera, de que ellos no solamente dieron en la abundancia de su pobreza, pero se dieron, ¿qué dice? Así mismos. Sí, lo hermoso de esta experiencia del aposento alto, y eso es de que quiero que piensen, es que ellos se van a ir de un encierro porque estaban encerrados, tenían miedo en el aposento alto. Algo sucede en sus vidas, que no solamente salen del encierro, pero ahora van hasta los jardines de los palacios en Roma.
donde no les importa morir, donde se van a presentar delante de reyes, delante de jueces, delante de gobernadores, y en sus caras, en sus mismas caras, van a declarar que César no es Señor. El emperador César, ¿quién es Señor? Cristo es el Señor. Esta transformación de estar acobardados en el aposento alto a moverse a los palacios de Roma es inexplicable. Necesitamos ser la iglesia que nuestra percepción de llevar el evangelio, por favor escúchenme, sea inexplicable. Que cuando nuestros hijos nos vean y nuestros nietos lleguen a ver los perfiles en Facebook y las fotos que pusimos y llegaran a tener acceso a nuestras cuentas de banco y se dieran cuenta de lo que logramos en el evangelio, lleguen a la conclusión de que no fue por los recursos que teníamos, pero lo logramos aún por lo poquito que teníamos. De que a lo mejor no tuvimos escuela y a lo mejor venimos de un contexto en el cual es disfuncional y triste, y si pasaran mi adolescencia o mi juventud en la pantalla como una película me daría vergüenza, pero a la misma vez puedo decir, pero Cristo lo ha redimido. Y aun cuando fui corto de palabra o no hablé el idioma o batallé es la experiencia donde ojalá para nosotros nuestro encierro no sea, obviamente no el aposento alto, pero que sí es el sueño americano. ¿Qué es el encierro para nosotros hoy en día? Simplemente decir, no, si yo vengo a Cristo no es para dar, es para que me den. Si yo vengo a Cristo es para estar tranquilo y seguro y tener todo bien ordenadito, financieramente establecido, que hay un fondo de retiro y que hay un seguro médico. ¿Sí me explico? O sea, esa perspectiva completamente no bíblica, donde encontramos a la iglesia literalmente ir ante los jardines del palacio del emperador, y literalmente el precio a pagar fue ser decapitados, fue ser crucificados de cabeza, fue la vida derramada de ellos, su sangre derramada, donde eso fue el precio a pagar de este evangelio. La pregunta de esta mañana, conforme acabamos, y es donde quiero que enfoquemos un poquito en la invitación, es el hecho de pensar en el peregrinar de ellos. Y el peregrinar de ellos y cómo eso sucede, porque me gustaría decirles que sucedió en un momento en el cual todo era color de rosa y las cosas mejoraron y la iglesia se unificó y los hermanos estaban en oración. Todo eso fue parte de ello, pero la realidad es esta. Es que hay una confusión muy grande con respecto a la muerte de Jesús, porque acuérdense que la muerte de Jesús fue un evento trascendental, porque los romanos y los judíos religiosos empezaron a crear fábulas de cómo murió Jesús. Entonces, la gente está confundida inclusive de que Jesús haya resucitado, porque están tratando de negar la resurrección de Jesús. Ustedes leen el libro de los Hechos, que vamos a hacerlo estos 3 meses, y se van a dar cuenta que cuando Pablo predica a Cristo crucificado, la gente le dice, tú estás loco, estás mal, no tiene sentido lo que estás diciendo. Entonces, encontramos confusión con respecto a la persona de Jesús en este tiempo. Encontramos por primera vez, de cierta manera, encontramos a personas en posiciones de gobierno influyentes, no judíos, gentiles, romanos y de otras culturas, que empiezan a aceptar el evangelio. Es increíble esto. Nunca antes visto, porque otra vez, acuérdense que el trasfondo es que el evangelio es nada más para los judíos, y estos reyes, estos hombres de influencia empiezan a ser convertidos al evangelio. Otra cosa que sucede en este tiempo con respecto a la peregrinar de la iglesia y cómo navegan todo esto, es el hecho de que la iglesia empieza a vivir o empieza a navegar un momento en el cual Lucas, que es el escritor de Hechos, escribe este libro en particular. La palabra es una apología, la palabra es una defensa. ¿Por qué? Porque la condición social, la condición gubernamental, la cuestión política, el ambiente que había ahí, es que era mucha la tensión que había, de tal manera que Lucas, como historiador, se da la tarea a escribir Hechos para decir esto. Vean, ¿me entendió? Él está diciendo, nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, no somos una amenaza al gobierno romano. No lo somos. Inclusive lo que vamos a aprender en estos próximos 3 meses es que Lucas deja bien en claro un principio que espero que esta mañana lo abracemos, lo practiquemos y lo enseñemos conforme predicamos este evangelio. Que Lucas va a decir esto: ustedes, romanos, César, Augustus, el gobierno tiene su lugar en el mundo en que vivimos. Y es difícil darle su lugar al gobierno cuando el gobierno no abraza la Biblia.
cuando el gobierno no abraza los principios del Evangelio. Pero Lucas está diciendo esto: todo en esta vida tiene una autoridad, la cual es limitada. La autoridad suprema viene de parte de ¿quién? Entonces Lucas lo que hace es que hace una división bien clara de lo que es autoridad suprema y autoridad limitada. Y esto lo hemos hablado varias veces, porque como hijos, como padres, como esposos, como trabajadores, como patrones, esto tiene que estar bien claro. Porque ¿qué hacer en momentos cuando la nación en que vivimos empieza a poner en un contexto social o normativo, o empieza a regularizar, o empieza a poner bajo la autoridad del gobierno e imponer leyes o imponer circunstancias o prácticas que van en contra del Evangelio? Sí, Lucas hace un trabajo excelente en crear esa separación. De tal manera que lo que encontramos, este Evangelio moverse a través de estas primeras etapas del primer siglo. Encontramos a una iglesia que aprendió a hacer lo siguiente. Aprendieron a hacer, ¿qué cosa? Cuando nos casamos, Arel y yo, en el 97, uno de sus mejores amigos, amigo mutuo, trabajaba en aquel tiempo para una compañía de renta de carros que se llamaba, no sé si todavía exista, se llama Álamo, renta de carros. Y estábamos en Brownsville, él vivía en Houston en ese tiempo, y se entera que nos andamos casando. Y dice él: hey, como regalo de bodas, yo no voy a poder ir a la boda de ustedes, pero les quiero regalar un carro de renta por una semana. Es de ustedes, a donde quieran ir. La única cosa es que tienen que venir a Houston por él. Vengan a Houston y aquí tienen que recogerlo y aquí tienen que regresarlo. Entonces lo que hicimos, decidimos ir a Orlando en nuestra luna de miel, Arel y yo, en el 97. Y lo que hicimos es que volamos de aquí de Harlingen, volamos a Houston. Llegamos a Houston, agarramos el carro, manejamos hasta Orlando una semana, regreso, dejamos el carro y nos vinimos. Cuando llegamos a Orlando, tengo presente esto, en el 97, llegamos, no recuerdo qué día llegamos, pero llegamos en la tarde o ya en la nochecita, y recuerdo que la intersección que había una intersección muy grande, como un tipo de freeways que estaban ahí, y en la esquina estaba el hotel donde nos quedamos. En esa intersección, en la mera esquina, había un letrero con unas estacas puestas en el zacate. Y eso es lo que decía el letrero. Si usted atestiguó el choque del martes pasado o el miércoles pasado a las 4 de la tarde, le pedimos que hable este número porque necesitamos testigos en la corte. Aparentemente el choque se fue a corte y estaban buscando gente que había sido o que haya sido lo que le llaman testigo ocular, alguien que haya presenciado el evento. De tal manera que cuando pienso en esta palabra, y la iglesia en momentos críticos y difíciles no simplemente predicó la verdad, pero fue una verdad en la cual ellos ya habían, ¿qué cosa? Atestiguado. Porque yo no pude en el 97, yo no pude haber visto este letrero y presentarme en la corte y decir: ok, aquí estoy para lo del choque. Ok, ¿qué viste? Pues vi un letrero. ¿Sí me explico? No puedo participar en atestiguar si yo no estuve presente cuando sucedió el evento. Entonces, como iglesia, mi temor es que hemos estado compartiendo un mensaje que alguien más nos ha dicho. Hemos nada más experimentado a Dios bajo sermones o estudios bíblicos, o tal vez porque lo leímos por aquí, o alguien nos platicó, o mi abuelita me llevaba a la iglesia. Pero la realidad es que no nos hemos convertido en ¿qué cosa? En testigos. No hemos estado presentes para experimentar el poder de Dios. La otra cosa es obediencia, porque eso es parte del ser testigo. Una persona que atestigua a Dios, una persona que experimenta a Dios, literalmente la evidencia de que atestiguamos a Dios no es que nuestra conducta cambió o mejoró, es que hemos sido ¿qué cosa? O estamos siendo, véanme tantito, persona que vive, esto he dicho anteriormente, persona que vive en desobediencia a sabiendas, persona que sabe que está haciendo lo malo y lo sigue haciendo. Mi temor, esta es mi perspectiva muy personal, es de que no se ha encontrado con Cristo. Porque el cristiano no es obediente todo el tiempo, pero el cristiano tiene la convicción de saber que está mal. Entonces, esta mañana, si tú no tienes la convicción y no tienes esta cuestión que te está amartillando, y muchos le llaman la conciencia, la Biblia lo dice como el Espíritu Santo, lo más seguro es que no has atestiguado. Es de que simplemente alguien más te lo ha dicho, pero tú no lo has experimentado. Simplemente estás practicando la fe de tus papás, pero no tienes tu propia fe cimentada en Cristo. Si la iglesia tiene que ser testigo, tiene que obedecer este mensaje, que el precio a pagar, ya lo explicamos, es la vida de uno,
y uno tiene que asegurarse que el mensaje es claro, porque así como les presenté hace rato la foto de la pantallita cuando me llegó el mensaje que está avisando de un tornado, en momentos como estos, en Inglaterra esta mañana, o esta tarde, o esta noche, no sé qué hora sean allá, sí, este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio debió de haber sido abrazado antes de las tragedias. El problema para muchos de nosotros es que queremos este mensaje después del daño, después del divorcio, después de que se fue el hijo, después de que perdí el trabajo, y ahora sí queremos abrazar el mensaje. Y la realidad es que este mensaje no es una fórmula mágica para evitar tragedia. Este mensaje, que es una persona, que son las palabras de la persona, es un estilo de vida que es puesto a prueba cuando sucede lo de Inglaterra, que es puesto a prueba cuando quiere la pareja firmar el acta de divorcio, que es puesto a prueba cuando no hay dinero suficiente en la bolsa. ¿Sí me explico? Es puesto a prueba si realmente este mensaje me ha dado una experiencia donde atestiguo y donde la obediencia no la he cambiado. La última cosa que quiero que hagamos antes de orar es que entendamos esto, que estos tres componentes lo que hacen para el mundo en que vivimos, para este mandato global, es que nos ayudan a comunicar a la iglesia que la realidad de nuestro mundo, y cuando digo realidad, pongan en su mente Inglaterra, el sufrimiento, el caos que hay ahorita, la gente que está, ¿escucharon de las Filipinas? Ataques terroristas en hoteles esta semana también, igual, piensen en situaciones caóticas, ¿sí? La realidad tiene que ser comparada con el cumplimiento, porque la razón que muchos cristianos o muchas personas en este tiempo estaban desertando la fe y no querían ser parte de este movimiento global o de este mandato global es porque ellos querían, los judíos querían que la realidad del reino de Dios se manifestara como se va a manifestar un día cuando Cristo venga. Sí, cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene como el león de Judá, no como el Cordero de Dios. La realidad es que ahorita está como el Cordero de Dios, y esta es la razón. Porque en el mundo en que vivimos, quiero que piensen en estos términos. En el mundo en que vivimos, basado en lo que acabamos de leer, hay una disyuntiva o un desconecte muy grande entre dos cosas que son extremadamente importantes, que son especialmente en momentos de angustia o de prueba. Una es, y eso es lo que representan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan los hechos, las acciones y las palabras ¿de quién? De Cristo. Entonces, los evangelios nos dan todo lo que Cristo dijo y todo lo que Cristo hizo. Cuando hablo de la cuestión de la obediencia, es simplemente hacer lo que Él hizo y decir lo que Él dijo. Si Cristo no lo hizo, yo no lo hago. Si Cristo no lo dijo, yo no lo digo. ¿Me explico? Esto es, las cartas del Nuevo Testamento, llamamos epístolas, lo que se escribe después, es todo lo que Cristo quiso decir con todo lo que dijo, con todo lo que hizo. En otras palabras, esta es la explicación de lo que creemos. Creemos esto, creemos que Cristo es Señor, creemos que Él es el juez que fue asignado por Dios para juzgar vivos y muertos. La pregunta es, ¿qué significa eso? Si creemos que somos salvos, la pregunta es, sí, porque el problema que hay hoy en día en la iglesia o en el mundo es que la mayoría cree en Dios. El problema es, ¿qué significa? Emocionalmente, sexualmente, financieramente, en cuestión de iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, el mundo en que vivimos está creciendo, no solamente estar desconectado, pero está creciendo radicalmente en conectar o en que sean paralelos lo que Cristo dijo e hizo con lo que significa en la vida, especialmente en tiempos de angustia. El libro de los Hechos o la iglesia, el libro de los Hechos o mi vida representa este eslabón. Mi trabajo y tu trabajo es literalmente tomar todo lo que Cristo dijo e hizo y por mi ejemplo, por mi vida de servicio, por mi habilidad de haber atestiguado, de obedecer y de predicar un mensaje claro, es que ahora lo que hago es que con mi vida, conforme mis hijos crecen, conforme el mundo lo necesita, hemos conectado todo lo que Cristo dijo
con todo lo que Cristo quiso decir. Somos una cultura que convenencieramente usamos el cristianismo como un sácame de apuros, como simplemente decir que estamos en el equipo que gana. Y nos hemos olvidado que esta conexión implicó hace 2000 años el sacrificio de su propia vida en una cruz. El libro de los Hechos nos va a enseñar esta conexión que es crucial. Mi oración esta mañana es de que no salgamos de este lugar simplemente creyendo la Biblia, pero el resto de la semana la aplico como yo quiero, donde yo quiero, a la hora que yo quiero. Mi relación con mis papás, yo sé que tengo que obedecerlos porque es lo que Dios dice, pero eso es lo que yo hago en obediencia. En cuestión de dinero, yo sé que todo le pertenece al Señor, pero eso es lo que hago. En cuestión de perdonar, ¿sí me explico? Hay una disyuntiva. El libro de los Hechos, y por eso quiero que regresen las próximas semanas, es que nos va a ayudar a conectar esto y a dejar no tela de duda, de que si hemos creído, tiene que reflejarse en mi estilo de vida. Si hemos creído, es en la vida, en cómo hablo, cómo pienso, cómo siento, en momentos en los cuales mi creencia, mi convicción ha sido retada.